Hola, ¿cómo estás? Si estabas buscando un video de cómo se arman los trabajos prácticos que te están pidiendo en la escuela, de que querés darle una vuelta de rosca a lo que estás entregando ahora, de cómo hacer para deslumbrar con lo que estás presentando en simples pasos que tienen que ver con empezar con otra cabeza, este video es para vos. Mejorá la calidad de tus trabajos prácticos siguiendo algunos tips sencillísimos que seguro los vas a poder poner en práctica rápidamente. ¿Qué vamos a ver en el video? Primero, ¿qué hacer mientras vas armando el trabajo práctico? ¿Qué debe decir la portada? Que nunca sabemos qué ponerle a esa portada y a veces ni la entregamos con portada. ¿Qué considerar en el contenido? ¿Qué cosas hacer para que este contenido sea más rico y deslumbre a tus profesores? ¿Y cómo citar la bibliografía? Parte también que a veces excluimos de nuestros trabajos prácticos, pero que es necesario y que va a demostrar que estás aprendiendo a hacer las cosas mejores. Una persona que cita bibliografía es porque ya entendió que es importante citar aquí las fuentes de las que tomamos lo que estamos diciendo en nuestro trabajo práctico. Así que sin más, empecemos por el principio, quédate hasta el final del video que vamos a ver cosas que te van a servir para llevar tus trabajos prácticos a un nivel superior a lo que lo venís haciendo hasta ahora. Mientras vas armando, ¿qué cosas tener en cuenta? Vamos a ver, generalmente te van a dar una lista de preguntas para hacer, para responder. ¿Responder esas preguntas o no? Y en realidad depende de tu habilidad de escritura. Pero sería muy bueno que empieces a entender que un trabajo práctico tiene que ver con empezar a mezclar información y a producir tu propio escrito, tu propio discurso sobre este tema. Entonces, al inicio seguramente va a ser más fácil que vos respondas pregunta a pregunta, pero está muy bueno cuando logras empezar a armar textos que incluyen la respuesta a todas estas preguntas y organizar cada una pregunta en un párrafo o en un apartado de ese texto respondiendo a lo que te están preguntando. Ojo, es importante que si armás un texto estén todas las preguntas o todas las consignas que el profesor te dio incluidos en el texto y no obvies algunas. Pero saquemos ya el respuesta a tal pregunta, respuesta a tal otra y empezar a armar un texto que diga y hable sobre todo lo que te están preguntando sobre ese tema. Otra cosa importante mientras vas armando tu trabajo práctico, cuando surja algún tema interesante o cuando vayas a cambiar de tema, empezá a buscar imágenes que le puedas incorporar a este trabajo práctico. Ya sea que las tengas que imprimir, las tengas que calcar o si lo estás haciendo en la compu que las puedas pegar y exportar de algún buscador, empezá a incorporarle imágenes. Siempre la imagen, los colores ayudan al cerebro a poner ambos cerebros en funcionamiento y eso va a mostrar que estás interesado en el tema, que no solamente lo estás haciendo al texto para cumplir con el profesor, sino que te tomaste un tiempito, que no te aseguro que te va a llevar muy poco tiempo, en buscar algo que complemente y que enriquezca lo que estás diciendo. Otra cosa importante mientras lo vas armando es, si vas a sacar alguna parte textual, cita la parte textual. Decí de quién es esa frase que estás copiando literalmente. ¿Qué pasa? Generalmente hacemos trabajos prácticos en donde es un copia y pega de algún artículo de internet que encontramos. Y después, la gran desventaja es que pensamos que porque lo copiamos y lo pegamos, nadie va a saber si lo escribimos nosotros o lo sacamos de algún lugar. Primero, los profesores conocen tu manera de decir, entonces seguramente se van a dar cuenta si es tuyo o no. Y segundo, es que lo más común que pasa es que los profesores abrimos los internet, los buscadores, y el primer documento que encontramos es el que vos copiaste. Entonces, para no hacer esto, cita la gente a la que le estás copiando sus palabras, porque en definitiva es ser honesto y decir, estoy copiando las palabras de tal persona y estoy acordando con lo que tal persona está diciendo. Se citan entre comillas. Ahora vamos a ver cómo lograr que todo tu texto no sea un copia y pega, sino que haya producción propia para que tus trabajos empiecen a tener otro nivel distinto al que venían teniendo. Primero, hace un borrador, siempre. Nunca intentes que las respuestas o tu primer escrito sea lo que vayas a entregar. Nunca. Porque esto es imposible, no lo hacen los grandes escritores, las personas que se dedican a escribir, menos lo vas a hacer vos que son tus primeras experiencias de escribir. Siempre, a mí me gusta mucho escribir, pero siempre empiezo por un borrador. Empiezo a veces en la máquina, a veces en hoja y en papel,
Pero siempre empiezo entendiendo que es un borrador, que a esto le voy a tener que hacer modificaciones, que le voy a cambiar de lugar, que voy a hacer un primer borrador. Esto es importante que lo tengas en cuenta, porque si no, arrancás a último momento al trabajo práctico y ya estás muy jugado con el tiempo y entregás lo primero que salió y a veces no está bien conectado, las ideas no están bien armadas y termina siendo más confuso de lo que vos esperabas o pensabas. Ahora vamos a hablar un poco de la carátula. Lo más importante de esta carátula es que tiene que tener una carátula, que no necesariamente es en compu, pero a veces puede ser a mano, pero tiene algunas cosas que vamos a ver que tiene que tener. Primero, se tiene que mostrar en grande cuál es el tema de este trabajo práctico. Eso es lo más importante. Más que la materia, es importante el tema del que trata este trabajo práctico. Si es, por ejemplo, no sé, adicciones, y un subtítulo en donde diga drogadicción, por ejemplo, que sea la adicción que vas a trabajar, o en otro ejemplo, por ejemplo, seres vivos, no sé, célula, ese sería el tema del trabajo práctico. Eso en grande sería lo principal. Luego el nombre de los alumnos que armaron este trabajo práctico, ya sea el tuyo solo o el grupo si lo hicieron en grupo. También la materia. Acá es importante para que se sepa de dónde y sobre todo después vos cuando guardes tu trabajo práctico sepas a qué materia pertenece. Y al final se pone el curso, el turno al que perteneces y el ciclo lectivo. ¿Por qué? Porque los docentes generalmente tienen muchísimos, es más, acá le agregaría escuela también. Los docentes tienen muchísimos grados, años, a los grupos a los que les dan clases y está bueno que si se extravía tu trabajo práctico se sepa de qué escuela, de qué curso, de qué turno es la persona que lo realizó. Así que toda esta es la información que tiene que tener tu portada para estar totalmente completa. ¿Qué considerar en el contenido de tu trabajo práctico? ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo hago que este trabajo práctico tenga una vuelta de rosca? Bueno, acá el desafío va a ser apelar a tu compromiso con empezar a mejorar la calidad de tus trabajos. Primero, no leas un único texto, lee más de uno sobre el tema. Busca información sobre ese tema, mirate un par de videos. ¿Para qué? Para poder tener el tema incorporado antes de sentarte. Generalmente nos dan un tema, empezamos a leer uno y empezamos a hacer copia y pega del texto de referencia. No uses un solo texto de referencia. Lee varias cosas que vos ya estés empapado en lo que vas a decir y en lo que te parece importante de lo que vas a decir. ¿Te lleva más tiempo? Sí te lleva más tiempo, pero si vas al videíto en el que yo hablé de la técnica Pomodoro, que si no lo viste te recomiendo verlo porque ahí te enseña cómo organizar tu tiempo de estudio, podés ocupar uno de los bloques de tarea de esta técnica Pomodoro en solamente buscar la bibliografía y leer, interiorizarte un poco del tema. Ya sea que lo hayas escuchado en clase o videos interesantes que le puedas sumar a tu cerebro información sobre este tema. Luego, no hagas un copia y pega. Bueno, de este voy a sacar esto, de este voy a sacar esto, de este voy a sacar esto. No. Trata de hacer una producción propia. Arma un texto que sea tu propia producción de la interpretación de lo que escuchaste. Esto, si bien es un poco más trabajoso que hacer un copia y pega, obviamente, garantiza al profesor de que estás entendiendo el tema. También te permite marcar tu punto de vista en relación a eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que no podés tomar nada de lo que digan los libros? No. Podés usar palabras de algún autor que estés eligiendo para seguir, de algún artículo que hayas encontrado, pero citalo, ponelo entre comillas y decí de quién estás tomando esa información. Pero no hagas tuyas palabras que las dijo otros. Y si las dijo otros, reconocele que son palabras de otros. Esto le va a dar un poco más de seriedad al trabajo práctico que estás haciendo y sobre todas las cosas te va a poner en un nuevo eslabón de conocer y de aprender que tiene que ver con usar la información que tengo para crear una nueva información. Esta es una habilidad que intentan buscar estos trabajos que nos suelen dar en el secundario. ¿Cómo organizar la información? Y acá podés armar, por ejemplo, cuando ya tengas todas las preguntas que tenés que responder y cuando tengas todos los temas y la información buscada, decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Y te podés armar una red conceptual, que también en este canal hay un video sobre redes conceptuales para decir, así lo voy a organizar. Esto voy a decir primero, esto voy a decir después, voy a seguir por acá, voy a seguir por allá para abarcar todos los temas.
Y luego que tengas todo eso listo, empezá a escribir y a organizar tu trabajo práctico. Ya cuando tengas todo tu escrito armado, le incorporás las fotos, le incorporás los subtítulos y cosas que hagan que se vea mucho mejor presentado. Y ahora vamos a ver una parte que es la gran parte de los trabajos prácticos, que es citar la bibliografía. Es muy importante saber de dónde se sacó esa información. Entonces, ¿cómo se citan bibliografías? De acuerdo al tipo de lugar y recurso que hayas utilizado. ¿Cómo se cita en los libros? Bien, se pone, y este videito igual va a quedar acá para que vos puedas recuperar cada vez que tengas que citar bibliografía, apellido y nombre del autor, inicial mayúscula del primer nombre del autor. Esto es muy importante, citar el apellido del autor y la inicial de su primer nombre. ¿Sí? Año de la publicación, título del libro, escrito en cursiva, lo anterior va en mayúscula, esto va en minúscula, la ciudad del país y la editorial del libro. También, si sacaste solo de algunas páginas un capítulo, cita el capítulo, capítulo 3, el nombre del capítulo y la página en la que sacaste la información. ¿Cómo citar si la información la sacaste de una página web? Bien, el nombre del artículo. Primero se empieza escribiendo el nombre del artículo, la fecha de publicación o colocar sin fecha, que es ese .f. Si no dice la fecha que publicaron ese artículo, pero si no, el nombre del artículo con su fecha de publicación. Nombre del portal web, por ejemplo, www.infoturistica.com. ¿Cuál es el nombre del sitio del portal web que te dio ese artículo? Nombre del autor que escribió el artículo. Porque en algunos portales hay muchas personas que escriben, entonces quién hizo este artículo específicamente. Y luego copias debajo el URL o la URL del sitio. No se pone solo la URL, sino que se cita todo esto para que la gente sepa de dónde se sacó. Ahora, ¿qué pasa si sacaste algo o información de alguna red social? Lo que haces, vas a copiar el nombre de la persona, del grupo o el usuario que tiene el portador de esta información. El día, el mes y el año en donde se hizo la publicación y el nombre de continuada el nombre de la red social. Por ejemplo, no sé, lo saqué de infoturística, el nombre de el día de la publicación, el nombre de la red social, por ejemplo, Instagram, y luego abajo le vas a copiar el URL para que la persona pueda acceder a esa publicación. Ahora, como en todos los videos, te propongo que si hubo algo que te sirvió de este video, si hay algo que sientas que ya podés empezar a aplicar, si hay algo que sentís que te va a costar bastante aplicar, me lo escribas en los comentarios, me dejes un comentario de qué cosas te fueron útiles y cómo pensás aplicar esta información. Yo confío en que si aplicás estos tips vas a poder darle una vuelta de rosca a tus trabajos prácticos. Y si no sabes por dónde empezar, te propongo este apartado que siempre hacemos en todos los videos de este canal, es ver cómo aplicamos esto que estás aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hacer una lista de artículos del tema. Tómate ese tiempito extra antes de arrancar a hacer el trabajo de empezar a buscar bibliografías sobre el tema. Registra cada una de esas bibliografías o cuando decidas estas son las que voy a usar, empezar a registrarlas para después ya tener la bibliografía lista y armada. Un error que comete la mayoría de las personas es empezar el trabajo práctico y después decís, ¿y de dónde saqué esta parte? Y cita la mitad de la bibliografía. Entonces, una vez que seleccionaste cuáles vas a usar, rápidamente andá y registrá cuál es tu bibliografía. Y toma apuntes de esa información que te da para empezar a armar esta red conceptual y ver cómo va a ser la organización de tu contenido dentro del trabajo práctico. Así que estos son los consejos que te doy para armar un trabajo práctico. Espero que te sirvan. Déjame comentarios abajo y te invito a ver el video de técnica de Pomodoro que te va a ayudar y el de redes conceptuales que te va a ayudar un poco a complementar lo que hablamos hoy.